evento. Yo quiero iniciar señalando que para la sociedad no sirven los profesionales sin ética. No sirve a la sociedad, por ejemplo, un médico cirujano que ponga toda su ciencia, todo su conocimiento al servicio del tráfico de órganos, por ejemplo. Como tampoco sirve a la sociedad un químico o un físico que ponga todo su conocimiento, toda su capacidad, todo su esfuerzo, por ejemplo, a la creación de armas de destrucción masiva. La sociedad, en efecto, requiere de profesionales con un alto contenido académico, con una concreción profesional, pero también es cierto que la sociedad espera que ese ejercicio profesional se haga dentro de un marco ético. La abogacía no escapa de esta exigencia. Personalmente, considero que en el caso de la abogacía, la sociedad tiene una especial atención, porque se ha reconocido que entre la formación del abogado y su actividad y la transformación de la sociedad como organización política hay una relación de sinergia, hay una relación muy estrecha. Y esta idea puede ser corroborada, por ejemplo, con lo que ha señalado el gran jurista panameño Óscar Vargas en su obra Educación y Derecho y Abogacía, quien ha señalado que cuando el Istmo de Panamá logró su independencia de la corona española, se produjo toda una reforma en los planes de estudio de la carrera de jurisprudencia para adaptar la preparación de estos abogados o de estos profesionales de la ley a esa visión del Estado inspirado en nuevos principios de un Estado republicano. Pero esta idea de esa relación que hay entre la formación del abogado y la transformación de la sociedad pudiera también corroborarse a partir de un ejemplo contrario, es decir, casos en los que juristas, abogados, han brindado un ropaje filosófico a regímenes antidemocráticos y totalitarios. Por ejemplo, el autor Ingo Müller, en su obra Juristas del Horror, señaló que para el año 1939, en Alemania, el 60% de los docentes de las facultades de Derecho de las universidades alemanas habían sido nombrados por el régimen nacional socialista. Y estos docentes enseñaban en sus aulas un derecho antisemita, es decir, un derecho altamente discriminatorio y atentatorio de los derechos fundamentales del pueblo judío. Y que en virtud del lamentable arraigo cultural de estos principios antisemitas en el pueblo alemán, este derecho altamente cuestionado se reproducía constantemente en la sentencia de los tribunales alemanes. Pero fue precisamente la visión de juristas con un alto contenido ético y con una fuerte convicción humanista los que lograron superar esa crisis del derecho que se planteó en la primera mitad del siglo XX a través de fórmulas precisamente que permitieron superar lo que para la época era un excesivo culto que se le rendía al derecho positivo. Estas dos ideas no hacen más que demostrar precisamente la importancia que para el Estado reporta la formación del abogado y precisamente la actividad que desarrollan los abogados en el ejercicio de su profesión. En el caso panameño, podríamos señalar que ciertamente si hay una profesión que ha sido sometida de manera constante a regulaciones, precisamente la profesión de abogado. Desde 1916 a la fecha se han expedido más de 15 textos normativos que de manera directa regulan el ejercicio de la abogacía en Panamá. Esto sin dejar de mencionar otras tantas leyes que de manera indirecta también inciden en el ejercicio de la profesión, ya lo manifestaron los expositores que me antecedieron, sobre todo aquellas que tienen que ver en el campo del derecho societario y particularmente con las medidas de prevención de blanqueo de capitales y actos terroristas. Algunos aspectos relevantes
de la regulación de la abogacía en Panamá, podemos señalar que en el Código Judicial de 1916 se permitía el ejercicio de la abogacía únicamente a los varones hábiles para comparecer en juicio. Ciertamente una regulación un poco discriminatoria, pero hay que entenderla en función del contexto de la época, donde ciertamente las mujeres iniciaban precisamente ese desarrollo de movimientos para reivindicar sus derechos. En 1924, por primera vez, se expide una ley que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá. Para el año 1925 se produce una reforma del Código Judicial y se permite que la abogacía pueda ser ejercida de manera por cualquier persona sin distinción de sexo. Sin embargo, para ese año se expidieron por parte de la Corte Suprema de Justicia 102 certificados de idoneidad, lo que inclusive para la época ya se consideraba como un número excesivo de abogados, sobre todo teniendo en cuenta el número de habitantes en la República de Panamá, que no superaba los 500.000 habitantes. Eso produjo que para el siguiente año, 1926, se reformara el régimen de la ley del abogado y se solicitara por primera vez como requisito la presentación y sustentación de una tesis ante la Facultad Nacional de Derecho. Posteriormente se dieron otras regulaciones sin mayores cambios hasta el año 1984, cuando se promulga la Ley 9, que entre uno de sus requisitos para ejercer la abogacía se establece el requisito de la colegiatura obligatoria, requisito que posteriormente fue declarado inconstitucional mediante resolución del 24 de junio de 1994, expedido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. De allí se expidieron algunos acuerdos que trataron de fortalecer sobre todo la parte ética del ejercicio profesional, hasta el año 2022, cuando se promulga la Ley 350, que es la que actualmente regula pues, el ejercicio de la profesión. Sin embargo, la sociedad nunca ha dejado de cuestionar el comportamiento ético de los abogados. Por ejemplo, en el año 2006, el diario Panamá América publica una nota que da cuenta del aumento de las denuncias por faltas a la ética. Y estas declaraciones o estas noticias se dan en el marco del 7º Congreso Nacional de Abogados, donde la presidenta del Colegio de Abogados de aquel entonces manifestaba que esta situación de aumento de las denuncias contra abogados por falta a la ética se daba debido a la proliferación de profesionales que estaban accediendo al ejercicio de la abogacía sin mayor control. En este mismo evento, la entonces procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, también expresa la necesidad de reflexionar sobre precisamente la necesidad de ir depurando el sistema de aquellos abogados que en su momento ella denominó inescrupulosos. Y aquí podemos observar cómo año tras año el número de abogados ha ido aumentando, al punto que en el año 2007, por primera vez, el número de certificados de idoneidades para el ejercicio de la abogacía superó las 1.000 idoneidades en un solo año. Es decir, ese año se expidieron 1.025 certificados de idoneidad para el ejercicio de la profesión. Óscar Vargas, nuevamente en su obra Educación y Abogacía, expone que para el año 2008 la membresía de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá ascendía a 2.032 en todos los niveles. Esta situación provocó que la Corte, a través de un acuerdo, buscara reforzar el marco ético de la profesión a través del Acuerdo 862 del 2008, donde precisamente en sus consideraciones señala que es necesario que el profesional de la abogacía cuente con capacidad intelectual para poder diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Es decir, la Corte está reconociendo un problema en el aspecto ético del ejercicio de la profesión. Así también, el Consejo Judicial, a través de una de sus comisiones, presentó un informe en el año 2020 en el cual dio cuenta de un número de 1.178 denuncias por falta a la ética que ingresaron al Colegio Nacional de Abogados en el periodo 2009 al 2018,
lo que equivale a 11 denuncias por mes desde esa fecha hasta pues en el periodo que fue analizado. Y esto evidentemente da cuenta de que la sociedad sigue cuestionando el comportamiento ético de los abogados. En el año 2005, el Pacto de Estado por la Justicia realizó unas sendas propuestas para mejorar la administración de justicia y en ese sentido propuso reformar la ley de ejercicio de la abogacía en dos aspectos. En un primer aspecto relacionado a la necesidad de fortalecer la ética profesional del abogado desde la formación de estudiante universitario. Y en segundo lugar, propuso la aplicación de un examen de suficiencia académica profesional como requisito para ser habilitado como abogado. En ese sentido, y tomando como referencia la propuesta que había hecho el Pacto de Estado por la Justicia, la Corte Suprema de Justicia, a través del acuerdo 1429 del año 2021, trata de establecer dentro del programa de inducción de los nuevos abogados o aspirantes a abogados la necesidad de presentar un examen de conocimiento general que iba a ser presentado el último día del curso. No obstante, este requisito de presentación de un examen precisamente ha sido elevado a rango legal con la expedición de la Ley 350 del año 2022, que viene a ser el nuevo marco regulatorio de la abogacía en Panamá. Esta ley contempla la misma estructura de la legislación anterior, está dividida en 6 capítulos y consta de 40 artículos. Para reglamentar la aplicación de este examen profesional de acceso a la abogacía, la Corte emitió un acuerdo en el cual establece los parámetros que van a regir el examen de acceso profesional de la abogacía. Este programa tiene como objetivo adquirir una perspectiva clara de lo que implica ser abogado, comprender el impacto del entorno y las instituciones en su desempeño profesional, desarrollar habilidades para gestionar su ejercicio profesional en cumplimiento de las exigencias legales y buena fama. Y por último, la adecuada aplicación de las leyes y normas que regulan su profesión bajo el análisis de la experiencia concreta. El curso fue dividido en 8 módulos relacionados básicamente a aspectos éticos, a aspectos relacionados, por ejemplo, con la abogacía y el derecho financiero y tributario, aspectos como la abogacía y el derecho de los contratos y cumplimiento de medidas de prevención de blanqueo de capitales, entre otros. El curso está dividido en 4 secciones, cada una con un valor máximo de 25%, y para poder aprobar este curso y este examen, el aspirante debe obtener una puntuación en cada una de estas secciones mínima del 20%. Si hablamos de ventajas y desventajas, tendríamos que partir de un marco de referencia. En este caso, consideramos que la nueva legislación que ordena o regula el ejercicio de la abogacía representa una ventaja con respecto a la legislación anterior, en el sentido de que esta nueva ley establece como un requisito para poder obtener el certificado de idoneidad la presentación y aprobación de un examen profesional de acceso a la abogacía. Esta situación ha sido objeto de varios estudios. Por ejemplo, el autor Piero Calamandrei, en una obra que tituló Demasiados abogados, señaló que el exceso de abogados produce lo que él denomina la masificación de la abogacía. Y este fenómeno de masificación de la abogacía genera, de acuerdo a lo que ha señalado este autor, un malestar económico en función de que la gran cantidad de abogados no es cónsono con el tamaño y las necesidades del mercado de servicios legales. Por tanto, puede ocurrir que muchos de estos abogados puedan quedar sin trabajo, sin medios para generar ingresos económicos, y ese malestar económico, en palabras de este autor, produce lo que él denomina el relajamiento intelectual y moral de la profesión. Es decir, a mayor cantidad de abogados, señala este autor,
pues se produce una baja o una disminución en la calidad del profesional de la abogacía. En cuanto a las desventajas, es importante mencionar que nosotros consideramos desventaja a aquellos temas que no fueron abordados en la ley y que a nuestro juicio era necesario que se abordara una discusión seria sobre estos aspectos. En primer lugar, considero que debió plantearse, como también han dicho los expositores que nos antecedieron, la necesidad de que a la par de la presentación de un examen de profesional de acceso a la abogacía, se implementaran programas de pasantías, como ocurre, por ejemplo, en países como Portugal, Italia y otros países europeos, donde los estudiantes de Derecho, una vez culminan su preparación académica, tienen que ser sometidos a un examen teórico, por supuesto, pero también deben presentar pasantías en despachos de abogados, en tribunales de justicia y en despachos de funcionarios de instrucción para que puedan tener un marco amplio de lo que implica el ejercicio de la abogacía. Un poco lo que decía Ángel Osorio, la abogacía no es una consagración académica, sino una concreción profesional. Y esa concreción profesional se puede obtener en la medida en que el abogado o el aspirante a recibirse como abogado tenga contacto con la práctica profesional de la abogacía. Por otro lado, consideramos también que era sumamente importante la inclusión en los pensum académicos de las universidades de la asignatura de ética. El Consejo Judicial, a través de varios informes, ha señalado que la mayoría de las universidades no contemplan en el pensum académico una materia, una asignatura específica a la ética del abogado. Se toca como parte de asignaturas que se tratan en un cuatrimestre y en algunos casos inclusive en asignaturas electivas. Por otro lado, también consideramos que era sumamente importante que esta nueva regulación brindara medidas que protegieran efectivamente el ejercicio de la profesión. Los que somos litigantes van a entender lo que estoy señalando, ya que, y esto sin herir susceptibilidades, una de las principales dificultades que nos enfrentamos los abogados litigantes es precisamente la incursión de actos por parte de funcionarios que pueden rayar en la obstrucción o en digamos, la dificultad del ejercicio de la abogacía. El famoso aquí se hace así, siempre se ha hecho de esta manera, y eso representa una dificultad, quizás una de las mayores dificultades a las que nos enfrentamos los abogados litigantes, y consideramos que la ley debió abordar este aspecto para efectos de minimizar o impedir la incidencia de estos actos. Por otro lado, consideramos que también era fundamental abordar una discusión seria sobre la colegiatura obligatoria. Si bien la Corte, a través de su resolución de 1994, declaró inconstitucional la formulación que en ese momento establecía la ley del 84, no es menos cierto que esa declaratoria fue en el sentido de oponerse o cuestionar el monopolio que ejercía el Colegio Nacional de Abogados en el sentido de la obligatoriedad del abogado de pertenecer a este gremio. Sin embargo, en la propia motivación de esta resolución, la Corte ha señalado que eso no impide que se puedan generar o crear otros gremios de abogados donde el abogado pueda precisamente agremiarse y cumplir con esta obligatoriedad. Y por último, consideramos también que no hubo un adecuado, planteamiento del régimen disciplinario del abogado. Consideramos que la norma debió contemplar, por ejemplo, una entidad autónoma que permitiera ejercer ese régimen disciplinario. Como han dicho algunos de los antecesores, quizás la Sala Cuarta no es el organismo o la entidad más apropiada para ejercer este régimen disciplinario. Por otro lado, tampoco se contempla una adecuada clasificación de las faltas a la ética y se le atribuye o se le otorga facultades amplias a la Corte Suprema de Justicia para que pueda de manera discrecional determinar cuál es la sanción que se aplica en caso de infracción a el régimen disciplinario.
Y por último, consideramos también que el proceso disciplinario debe contemplar la posibilidad de iniciar procesos disciplinarios de oficio, es decir, sin necesidad de que una parte pueda poner en conocimiento de esta circunstancia, toda vez que eso permitiría ejercer una fiscalización mucho más concreta y adecuada de la práctica de los abogados en el ejercicio de su actividad. Con esto pues terminamos nuestra presentación y le agradecemos a todos su atención. Muchas gracias.